Iniciamos esta mesa que nos permite reflexionar respecto de la mujer en el sector asegurador y la incorporación del talento femenino en los órganos de decisión. Para ello, antes voy a presentar a las personas que me acompañan y, eso sí, quisiera hacer una pequeña reflexión respecto de lo que está pasando en este 24 de octubre, relativamente cerca de nosotros, que nos afecta además precisamente. Pero os presento a quienes me acompañan, que son Sonia Calzada, directora del negocio Segmento Personas en Zúrich. ¿Qué tal? Salomé Mesa, que es la directora de marketing de CNP Iberia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y ya, por último, Karin García, directora de negocio corporativo de DAS Seguros. ¿Qué tal? ¿Ya preparadas las tres? Bueno, os decía que lo que hoy está sucediendo es lo mismo que sucedió en el año 1965. 1975, en Islandia, huelga general de mujeres a favor de una igualdad salarial que evidentemente, y puesto que hoy se ha repetido esa huelga, no se ha logrado. En Islandia, el medio país se ha parado, incluyendo la presidenta de gobierno, precisamente reivindicando una igualdad salarial y contra la violencia de género. Pasa el tiempo y nuestros argumentos, a pesar de pequeños avances, pasos que a veces se contemplan como tibios, ¿no?, cuando miramos hacia atrás y cuando miramos hacia adelante y somos conscientes de todo lo que tenemos que conseguir, pasos que nos permiten avanzar, pero que nos demuestran que no se logra del todo. Así que lo primero que yo os pediría a las tres es una especie de foto fija, conociendo lo que está sucediendo relativamente cerca de nuestro país, de esa reivindicación general en el primer mundo, es así, en el mundo occidental, respecto de una necesaria equiparación, ya no solo en la incorporación, sino en la igualdad salarial. ¿Cómo veis la situación española? ¿Cómo la veis en el sector? ¿Cómo la veis en cada una de vuestras compañías? Empiezo por Sonia. Bueno, pues muy buenas tardes y la verdad es que un placer estar aquí con todos y con todas vosotras y nada, y desde luego un lujo contar contigo, Teresa. Bueno, la verdad es que lo de la huelga es algo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? A mí me ha encantado porque Islandia es el país, ¿no?, el que está en el ranking, está en el número 1 en temas relativos a la igualdad. De hecho, es obligatorio publicar la brecha de género, la brecha salarial, y aún así hace una huelga, ¿no?, que me ha encantado el lema, que se llama llamas igualdad a esto. Y entonces llamas igualdad a esto, que tiene que ver no solamente con ocupar algunas posiciones de responsabilidad. Cuando tienes posiciones de responsabilidad es que puedes tomar decisiones, puedes mandar y puedes decidir sobre lo que te rodea, para que nos hagamos una idea, ¿no? No es estar ahí simplemente para hacerte una foto, es porque puedes decidir y puedes influenciar en lo que va a pasar, ¿no? Pero luego el siguiente tema tiene que ver con esa brecha salarial, que es por lo que ellas también están haciendo esta huelga, y tiene que ver porque tenemos que tener esa equiparación salarial, que en España está muy lejos. De hecho, el sector asegurador tiene la brecha salarial más alta que existe. O sea, en términos netos, la diferencia está en torno a 15.000 euros. Creo que el siguiente sector es el tuyo, pero está en la mitad, 7.000. O sea, que estamos hablando que el sector asegurador pues tiene un largo camino que recorrer. Y en violencia de género, pues, ¿qué podemos decir, no? Yo creo que es una lacra. Veía pues un dato, ¿no?, que en estos 20 años habían muerto tantas mujeres como la población que tiene Cercedilla. O sea, más de 1.300 mujeres, y este año 50 y tantas. Entonces, me parece una huelga que ojalá la podíamos también reivindicar aquí y poder hacerla en España. Y eso además también, Sonia, nos demuestra que ahí tampoco podemos contemplar diferencias sectoriales, es decir, esa idea a lo mejor un tanto anquilosada que pensábamos que solamente se circunscribía la violencia a sectores quizá, bueno, pues en riesgo de exclusión, lo vemos a diario y no es así. Comparto totalmente lo que dice Sonia. Además, en mi caso, yo nací en el 75, con lo cual no soy de la generación Z que hablábamos antes, y me ha dado que pensar. Me ha dado que pensar que hace 48 años se estaba produciendo algo muy similar a lo que se está produciendo ahora, y que han pasado casi 50 años. Y pensaba, ¿realmente hemos avanzado tanto? Yo creo que sí, que se están haciendo muchas cosas, ¿no? La realidad que estaba contando Sonia del sector asegurador, tenemos todavía muchas diferencias, hay
barreras a la hora de llegar a la dirección. Hay mucha brecha salarial. Bueno, el pero sector si miramos los datos de ahora con respecto a los de hace 20 y hace 40 años, por ejemplo, el acceso de mujeres a puestos de dirección estaba en un 2-3%, cuando ahora está en torno a un 30%, con lo cual se están haciendo cosas. Es cierto que el proceso es lento, debería ser mucho más rápido y acelerarse. Lo vamos a dejar ahí, Salomé, porque lo que me gustaría es que viéramos cómo podemos producir cómo se puede provocar un impulso, qué puede acelerar esa incorporación. Karin, foto fija. Participamos también del máster de entidades aseguradoras que se hace en Barcelona, que curiosamente las últimas ediciones, la mayoría, el mayor porcentaje de participantes son mujeres. Me has hecho un retrato, yo diría que amable, ciertamente sí. Amable. Pero como estamos ya contigo, empiezo contigo, sí. ¿No? ¿Cuáles son los obstáculos, los sí. bloqueos que se encuentra la mujer en el sector asegurador que le impiden acceder a los puestos de dirección? Por un lado, yo creo que hay un tema que viene con la tradición y con la costumbre, es decir, que no se puede cambiar de un día a otro, que sí que es un reto y genera resistencia, porque al final somos más para ocupar menos puestos según avanza la pirámide de decisión, y eso genera resistencia, ¿no? Entonces ahí tienes una parte de techo de cristal, tienes una parte de tradición que no cambia de la noche a la mañana. Para mí esas serían las dos principales corrientes, ¿no? Resistencia masculina, entiendo. Resistencia, ¿no? Claro. Y tradición masculina. Sí. Comprendo, es así. Sí. Porque, no sé, me ha dado la sensación de que a lo mejor se traslucía el propio autobloqueo de la mujer. ¿Puede suceder? Porque Sonia tiene ahí una opinión. Sí, hay un autoboicoteo evidente. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí, que de hecho en muchos momentos nos tenemos que formar y nos tenemos que animar para dar ese paso y utilizar a referentes del sector y atrevernos, ¿no? En el curso que os comentaba antes, buena parte del curso es escuchar, tener esa mentorización y escuchar a referentes femeninos que lo que hacían durante todas las sesiones era animarnos a dar el paso, ¿no? Y animarnos a coger muchas veces las riendas que por tradición o por falta de ese referente no hacemos. Este es un tema en el que me apetece escucharos a las tres. Así que, Sonia, yo sé que hay un informe, le pasas el micrófono, por favor, sí. Hay un informe de Naciones Unidas, cuando hemos tenido oportunidad de preparar la mesa, me lo compartía ella y me decía, hombre, a mí me parece... es como que nos agita profundamente, porque un alto porcentaje de las mujeres piensan que no están capacitadas para puestos masculinos. Y no sé si eso sucede en el sector. Tradicionalmente masculinos, quiero decir, de dirección. Sí, la verdad es que es un informe muy interesante, ¿no? Es un informe de la ONU sobre unos 85 países y lo que dice es que el 90% de las mujeres, o sea, prácticamente la mayor parte de la población mundial, pues piensa que no están capacitadas para desarrollar determinados puestos, ¿no? Especialmente dirigir empresas o incluso en los temas políticos, ¿no? Estamos viendo ahora que se están produciendo muchas negociaciones políticas en el país y estamos viendo que son negociaciones eminentemente masculinas, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema que tiene que ver con los sesgos que tenemos tanto los hombres como las mujeres. A mí a veces me gusta pensar en que la culpa es de los demás, pero yo me gusta hacer la reflexión sobre nosotras mismas, ¿no? ¿Qué nos limita a nosotras para no ocupar determinadas posiciones, para no estar en un evento como este hablando de temas, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros, por ejemplo, lo que hemos estado, pues, por ejemplo, viendo es que a nivel de sesgos tú puedes tener muchísimas políticas que incluso pues, hagan que determinados temas tienen que producirse, pero el sesgo es algo que está como por debajo y que impide pues, a la persona que toma la decisión o a las personas que tienen que gestionarlo pues, acceder pues, a determinadas posiciones, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que tiene que ver con esta formación, con los sesgos y tal, fundamental. Famoso síndrome del impostor, yo creo que es algo que la mayoría de las mujeres solemos sufrirlo muchísimo, ¿no? Y siempre vemos alrededor que cualquier persona lo hace mejor, lo gestiona mucho mejor, es algo que cuesta ver en los hombres. Yo llevo todo lo que es el negocio, más de la parte particular, es toda la distribución en la compañía, con lo cual, ¿qué os quiero decir? Que en mi vida, fundamentalmente,
transcurre entre hombres. No solamente en mi equipo, la mayoría de las personas que trabajan conmigo pues son hombres, y también cuando voy al mercado la mayoría también lo son, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos que empezar a trabajar en que puedas estar en la distribución, puedes estar negociando, puedes estar hablando en determinados foros sobre el tema relativo pues, al negocio. Bueno, yo creo que es un poco también nosotras como tenemos que quitarnos esa capa, ¿no? Salomé está sintiendo y estoy pensando que esto, ¿cómo se compadece? ¿Cómo combina con un sector esencialmente femenino en la atención al cliente? Que quizá se topa después con un mando intermedio que es el que no permite el ascenso en la pirámide profesional. Bueno, a ver, en atención al cliente es cierto que la presencia de las mujeres agentes es mucho más grande pues en algunas áreas, ¿no? Pues como puede ser atención al cliente o incluso marketing, de donde vengo yo, o áreas como recursos humanos, ¿no? Donde la presencia femenina es mucho mayor, ¿no? Y es cierto lo que dices, ¿no? Que cuando llegas a un nivel directivo medio parece que hay como cierto tapón, que me gustaría pensar que es un tapón de algo que es degradable y que con el tiempo se va a ir quitando, que nos va a permitir darle un empujoncito rápido y quitarlo de forma sencilla, ¿no? Pero la realidad es que pasar de esos puestos directivos que cada vez son ocupados por más mujeres a una dirección general o a un consejo de administración cada vez es complicado, es muy complicado, y cuando se producen vacantes incluso en esos puestos se suelen suplir con hombres. Entonces, creo que de alguna manera, lo que decía también Sonia, tenemos todos el sesgo un poco, o hay todavía personas que tienen esa idea de que la mujer no se compromete tanto con la empresa como lo hace el hombre, ¿no? Quizá por las tareas que tiene familiares, las cargas familiares o lo que sea, y que colocar a una mujer en un puesto de dirección pues no va a suponer lo mismo que si tienes a un hombre, ¿no? Porque no va a poder dedicar ese tiempo. Entonces, el hecho de que haya igualdad de oportunidades para todos tiene que ser algo real, y tiene que ser algo que, si no existe en alguno de los entornos en los que nos movemos, hay que crear, y hay que trabajar pues con medidas que nos garanticen de alguna manera que la igualdad entre hombres y mujeres es la misma a cualquier nivel de la dirección, o sea, a cualquier nivel de la organización. Claro, en esa fotografía que estamos haciendo, alguien puede llegar a percibir que el hecho de subrayar aspectos negativos suenan a queja. Por tanto, vamos a dar la vuelta a la fotografía y vamos a decir, bueno, ¿por qué es tan importante que haya igualdad real? De la misma manera que se necesita diversidad real. ¿Por qué es importante contar con la mujer en los órganos de decisión? Sí, tú. Bueno, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque al final, aunque hombres y mujeres vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida diferentes y con diferentes capacidades, las mujeres sí que aportamos en mayor medida pues capacidades como puede ser la creatividad, o como la escucha activa o la empatía, que somos consumidoras más críticas, con lo cual nos ponemos mucho más en el punto de vista del cliente, ¿no? Y quizás estamos más orientadas a personas, ¿no? El estilo de dirección de las mujeres es un estilo de dirección más de apoyo, más de escucha y de participación de todos los empleados, cuando los estilos de dirección masculinos, y no lo digo yo, lo dice un poco a nivel la psicología, son un poco como más autoritarios, ¿no? Como más directivos. No significa que unos sean buenos o mejores que otros, sino lo bueno yo creo que es precisamente el complementarlos, el poder aprovechar las capacidades directivas que tienen un estilo de dirección masculino con las capacidades femeninas, ¿no? Incorporar en los consejos de administración o en los órganos de decisión este tipo de capacidades interpersonales pues puede ayudar a la empresa a mejorar sus resultados, a tener un liderazgo mucho más efectivo y a tener un clima laboral y tener una mejor imagen también de cara al mercado, y atraer el talento y retener el talento que tienes dentro de la empresa. Claro, porque tampoco es muy congruente que solo la mitad del mundo sea el que gobierne sobre su totalidad. ¿Dónde está la otra mitad que no se escucha? Karin quería apuntar algo. Sí, quería decir, apoyando lo que comenta Salomé, que escuché lo que has dicho y me ha recordado unas palabras de Benedetta Corsarini, la directora general de AIG, que es una de las pocas mujeres que es directora general de una compañía grande en España, y que decía que al final la inclusión de la mujer, es decir, esa diversidad, es lo que hace pasar a una empresa de ser normal a ser excelente. Es decir, si tú tienes un equipo cuanto más diverso,
tendrás una compañía más rentable y más en el camino de la excelencia, con lo cual es un must, ¿no? En vuestro sector en concreto, ¿qué aporta la mujer como valor diferencial o valor de suma? Además de un poco esa radiografía que ha hecho Salomé, ¿no? De la escucha activa, la empatía, es decir, cualidades que tradicionalmente, un poco desde, bueno, por lo menos desde la perspectiva psicológica, es cierto que están más potenciadas en la mujer. Yo tuve la suerte de escuchar también en la inauguración de la promoción a la que pertenezco este año a Pilar González de Frutos, que decía que hace 40 años la mujer representaba el 3% de la fuerza de trabajo en el sector asegurador, ahora es cerca del 60% y según ella somos el motor completamente del sector. Un 28% de mujeres están en posiciones técnicas y quiero decir que aportamos esa resiliencia y esa capacidad también de cooperación y de generación de redes que tenemos las mujeres, que es enorme, y yo creo que, como bien decía, decía Pilar, hemos ido en 40 años de una posición muy marginal a ser el verdadero motor del sector. Claro, entre otras cosas porque es un sector al que se le presupone acompañamiento de la propia persona, ¿no? Sí. Tú depositas una parte de ti en alguien basándose en la confianza, una parte que puede ser tu propia salud a veces, tu casa, tus pertenencias, el coche, qué sé yo, toda tu familia en definitiva, basándose en la confianza. Sí, en atributos femeninos, ¿no? Pues lo que has dicho tú, de calidad, de servicio, de humanidad, ¿no? En el trato. A las 3, las empresas en sus órganos de máxima dirección y, por supuesto, en sus consejos de administración tienen un protocolo muy marcado por los criterios ESG. La S de social habla de personas, ¿no? Y la G de gobernanza, ¿no? de esa igualdad y equidad real. Corremos el riesgo de que esto, por un lado, esos criterios no se cumplan, o de que si se cumplan sea un washing, vale, sí, muy bien, vamos a hacerlo de cara a la galería. O sea, corremos el riesgo de que si esas políticas tienen que venir de arriba abajo, en primer lugar, y para que no sean tendencia o greenwashing es importante este punto, y luego es importante es decir, que lleguen a todas las capilaridad, ¿no? Exacto, dentro de la organización. A todas las esferas de la organización y que no se queden ahí, que se concreten en cuestiones. Es decir, que las tenemos que incluir, sí, pero ejecutémoslo, ¿no? Que no se quede en pura teoría o en pura modificación de determinadas políticas, desde mi punto de vista. Yo coincido con lo que dice Karin totalmente. Al final tienen que ser políticas que vengan desde arriba y que traspasen todos los niveles de la organización. Yo puedo hablar en mi caso particular, en el caso de CNP, nosotros tenemos unos objetivos que vienen marcados a nivel internacional por el grupo, pero que luego en cada una de las filiales tenemos que bajar a nivel local. Y ya no es que cada una de las filiales las bajemos a nivel local, sino que cada uno de los empleados tenemos un objetivo personal que hace que todos y cada uno de esos criterios ESG con los que está comprometido la empresa se cumplan. Y yo tengo que participar en acciones de inclusión, en acciones de voluntariado, en acciones de igualdad, en cualquier tipo de acción, igual que yo, el resto de mis compañeros, porque forma parte de mis objetivos personales. Entonces es una manera que, al igual de que la empresa tiene objetivos pues, de paridad en la alta dirección y otro tipo de objetivos, es una forma más de que toda la compañía se sienta involucrada en algo que realmente es necesario y forma parte de todos. Uh-huh. Yo es que la verdad es que como llevo ya muchísimo tiempo viendo temas relativos a la igualdad y la diversidad, la verdad es que compartiendo lo que han dicho mis compañeras, llega un momento en el que empiezo a cansarme de tener que explicar el por qué es importante que haya mujeres en las empresas mandando, ¿no? O sea, parece que nos tenemos que estar justificando por algo que es un derecho que tenemos y que es algo por el cual nadie nos debería limitar. A mí lo que me parece bastante loable es que cada persona decidamos
qué queremos hacer, dónde queremos estar. Hay mujeres que tienen un estilo de vida totalmente distinto al que podemos tener nosotras, pero es su elección. A mí lo que no me parece bien es que yo decida, o que quiera, o que pueda, y que tenga las capacidades para estar ocupando un puesto de dirección en una empresa y haya algo que por mi género simplemente se me limite. Entonces, de verdad que yo llego a un momento en el que digo, bueno, es que me parece un poco surrealista que tenga que explicar el por qué es importante que haya mujeres, aparte que somos la mitad de la población, personas absolutamente preparadas y que tenemos pues todo el derecho del mundo a ocupar esas posiciones. Además, también creo que ahora cada día es más importante, los inversores pues cada día miran muchísimo más tres temas importantes. Primero, la transparencia, es decir, oye, los salarios especialmente de los directivos en algunas empresas y tal, ¿cuán de transparentes son? ¿Cuáles son? ¿Cómo se están funcionando? Todos los temas relativos a la diversidad, o sea, pero que sea real, que se pueda medir y que realmente te lo creas, ¿no? Y todos los temas relativos a la sostenibilidad exactamente igual, ¿no? Esta semana pasada me veía ahí con algunos actores, ¿no?, que estaban hablando con el tema de sostenibilidad, porque habían despedido a no sé quién, que había tardado 50 días en volver, porque no quería coger un avión, y entonces había llegado 50 días tarde a su trabajo, lo habían despedido, y entonces había como un movimiento, no sé qué tal igual. Entonces después salía esas mismas personas en sus jets privados y tal, ¿no? Yo creo que eso es un poco donde quizá existe pues esa cierta incoherencia, ¿no? Yo hace quizá como un par de semanas o así veía una foto, no voy a decir de qué empresa, pero es del sector asegurador, donde salían pues como 12 o 14 personas que eran los integrantes del comité de dirección, absolutamente todos, y eran hombres de oscuro, con camisa blanca, que yo pensé, digo, mira, esto debe ser lo más moderno, no llevar corbata. Pero claro, cuando tú ves un comité de dirección en una empresa donde solo hay 12 hombres y no hay ni una sola mujer, yo lo que digo en esa empresa es como las mujeres que trabajan allí pueden pensar que pueden ocupar ese puesto. Entonces necesitamos referentes, necesitamos visibilidad para que además nosotras nos lo pensemos y las personas que están ahí pues puedan hablar de otro tipo de cosas, ¿eh? Vamos ahí, porque ¿es el sector asegurador un imán para el talento joven femenino? ¿Hay referentes dentro del sector? Pues mira, y suelto el micro. Yo creo que cada día hay más referentes. De hecho, a través de la red CEWI se ha creado pues un directorio, ¿no?, donde hay mujeres que sabemos hablar de todo, sabemos hablar de negocio. Yo negocio, mi empresa hablo muchísimo del tema de mujeres, porque yo dirijo uno de los negocios más importantes que tiene Zuri, que es el negocio de líneas personales y tal. Pero también ayer estaba Marga Gavarro, que es nuestra directora financiera, hablando de toda la época de renovaciones de las grandes empresas. Y es importante que los corredores vean que Marga está hablando de cómo vamos a renovar pues ese tipo de cosas. También nos acompañan mujeres que están en temas relacionados con medio ambiente o con gestión de grandes clientes y que están luchando en el día a día. Entonces, para mí el tema de la visibilidad, de estar en estos eventos de tal, es fundamental que las mujeres jóvenes, ¿no?, que habéis hablado, que hay varias de menos de 30 años, pues que nos vean y que quieran estar ahí y que es absolutamente compatible. Claro, porque si no, no se produce una renovación natural del talento. Si las mujeres que se incorporaron al sector asegurador a distintas compañías, que entraron hace 25 o 30 años, no han vivido una progresión natural en su desarrollo y en su desempeño y ya, bueno, pues hay una especie de sensación de hastío, es muy poco probable que eso se convierta después en un foco de atracción para las más jóvenes. Claro, y eso es una especie de pescadilla, es como un círculo pero muy perverso. Totalmente de acuerdo, y más cuando es curioso que yo creo que en nuestro sector, en los órganos regulatorios máximos que tenemos, que son la Dirección General de Seguros y la patronal en el UNESPA, han estado dirigidos por mujeres, siempre, y el consorcio, dirigidos por mujeres, y además durante muchos años. Y esas mujeres han sido referentes, yo creo que para todas las que estamos aquí, pero es cierto que no creo que seamos un sector que llame mucho la atención en general. ¿Y por qué? En general no creo que seamos un sector que atraiga el talento ni masculino o femenino. Bueno, antes al principio de la jornada creo que nos han pedido que levantáramos la mano y ha sido la persona que pensó cuando era joven que quería estudiar, que quería trabajar en el sector asegurador.
creo que no sabemos contar los beneficios que tiene el sector asegurador. Claro, porque desde fuera, te interrumpo, Salomé, es un sector que da seguridad, una progresión del propio core del negocio, ¿no? Que se va ampliando, se va diversificando, va creando alianzas en el proceso de ir desarrollándose. Las compañías son compañías fuertes, la mayoría cotizadas. ¿Por qué no? No sé por qué yo estoy dentro, entonces es muy complicado, ¿no?, tener esa visión de la parte de fuera. Yo sí sé, yo en mi entorno personal no tengo mucha gente que trabaje en el sector asegurador, de hecho prácticamente no tengo a nadie, y cuando en alguna ocasión me han preguntado en qué sector trabajas y demás, las miradas son cuanto menos inquietantes. Ya es como no es sexy, ¿no? No me hables de seguros, que a mí esto no me interesa. Y ves el cine o ves series de televisión, no sé si recordáis, a mí me llamó mucho la atención cuando vi Los Increíbles y vi que Mr. Increíble era un tipo triste que se dedicaba a sellar reclamaciones de seguros todo el día, hasta que se ponía el traje de superhéroe y entonces ya era feliz. Y decía, jolín, de verdad, qué imagen tienen de nosotros, bueno, ¿no? Y la verdad me da pena, porque creo que el sector asegurador tiene muchas cosas buenas. Y creo además que con estas capacidades que parece que tenemos las mujeres más, como puede ser pues, esta escucha activa o esta orientación a las personas, pues podemos aprovechar este liderazgo femenino y generar muchos más referentes de cara a contar a nuestros jóvenes pues que trabajamos en un sector que tiene muchos beneficios, que cuando viene una crisis no se nos da tan mal como a otros muchos sectores, que es un sector bastante estable a nivel laboral, ese tipo de cosas que no se ven, parece que no, pero que hay que ponerlas en valor, sí, Karin. Es un sector muy cooperativo, o sea, de hecho, por ejemplo, en banca se sorprenden del nivel de corporativismo y del nivel de unión y del nivel con el que compartimos prácticas en el sector asegurador, ¿no? Pero bueno, yo creo que iniciativas, por ejemplo, antes estaba aquí Emmanuel, por parte de la JPS, quiero decir, que son iniciativas que ahora dan mucha visibilidad a talento en general, pero también al talento femenino, joven, ¿no? Y que todo eso ayuda a promover. Yo llevo toda la vida en el sector asegurador y en una etapa que tuve, en mi etapa más larga, en esa compañía, del equipo, no de comité de dirección, un equipo directivo que había por debajo, éramos 100 personas, solamente 6 éramos mujeres. Y tú veías a la más senior y decías, madre mía, esta señora lleva toda la vida aquí y de ahí no ha pasado, ¿cómo vamos a pasar a las demás?, ¿no? Y era un poco desolador, incluso hubo que crear una iniciativa para hablar del techo de cristal, como si fuese algo que no existiera, y era como, es bastante evidente, pero bueno, tenemos que explicarlo, ¿no? Entonces todo esto para decir que en relación con lo que dice Salomé, que nos queda mucho por comunicar, muchas bondades, ¿no?, que tenemos. Claro. Sí, porque además lo estáis haciendo muy bien. Es un retrato realmente atrayente. Ahora, si ese retrato no ha permeado y no ha llegado a un talento femenino que está en esa búsqueda de encontrar un espacio donde poder florecer, pues a lo mejor hay que conectar. Me quedo en el femenino ahí, porque yo creo que es uno de los retos que tiene vuestro sector de cara a promover ese talento y su ascenso a los órganos directivos. Pero es que me lo ha recordado cuando me ha retratado esa mujer senior con tantos años. ¿Qué sucede con la mujer que tiene una determinada edad? O sea, ¿es un sector en el que se sufre el edadismo sumado al hecho de ser mujer? Yo creo que a nivel genérico, como sector igual, pero pasa igual en la sociedad, tenemos el reto de no dejar a nadie atrás. Y de retener ese talento y construir políticas para aprovechar todo ese talento. Ahí tenemos un reto. Es verdad que a nivel sectorial pues no salimos muy bien en la foto. Creo recordar que Santa Lucía, en su informe del 2022, pues decía que España en ese aspecto era un poco un lienzo en blanco, con lo cual pues ahí tenemos puntos de mejora, de recorrido, ¿no? ¿Cómo medís en cada una de vuestras compañías, de vuestras organizaciones, la incorporación del talento y su progresión? Del talento femenino, quiero decir.
¿Hay una manera de medirlo? ¿Tenéis? ¿O una manera de detectar, oye, que esto va bien, que tenemos un tanto por ciento de mujeres que...? Sí, bueno, en nuestro caso concreto, como os decía antes, tenemos una serie de objetivos que además son públicos y los podéis ver si queréis, porque la compañía, cuando ya el año pasado publicó resultados financieros y resultados no financieros, ¿no? Que son el resultado de todas estas medidas. Y en lo que se refiere al liderazgo femenino, pues aparte de un objetivo de paridad en la alta dirección, pues que mide, tenemos un objetivo de cara a 2025 que se va siguiendo cada año, de incrementar la presencia de mujeres en los comités ejecutivos y en la alta dirección, ¿vale? Y luego esos objetivos pues los tenemos bajados también a nivel local, y por ejemplo nosotros trabajamos también en liderazgo femenino desde la inclusión, y ahora pues estamos en pleno proceso de cerrando ya la contratación de una persona, una chica con discapacidad, que se va a incorporar con nosotros en los próximos días, y abrimos, damos apertura. No tenemos obligación de hacerlo porque por la dimensión nuestra, que no se parece ni mucho menos a nivel de compañía que a la de mis compañeras, nosotros somos poquitos, con lo cual no tenemos obligación normativa de incorporar a gente con discapacidad en la empresa, sino que lo hacemos por lo que decíamos antes, por voluntad propia, por querer hacerlo, ¿no? Luego, por ejemplo, pues medidas como la flexibilidad horaria o el teletrabajo, pues en nuestro caso se han quedado. Nosotros teletrabajamos 3 días a la semana sin ningún problema, y tenemos total flexibilidad para ir a un médico, para llevar a los niños al cole, a los padres al médico, sin tener que avisar absolutamente a nadie. Entonces, eso es verdad que a nivel personal, como empleado, que al final esto va de que todos y cada uno de nosotros debemos de ser iguales, las personas que estamos en los comités de dirección, seamos hombres o seamos mujeres, no tenemos ninguna diferencia en este sentido. Ojo, que queda mucho por hacer, vuelvo a decir, porque seguimos teniendo brecha salarial, seguimos teniendo otras muchas medidas que se tienen que mejorar, pero bueno, en las que seguimos y en las que poco a poco, aunque el camino va siendo lento, pero se van consiguiendo cosas. Y Sonia, en el caso de Zurich, ¿de qué manera medís? Y no sé si hay alguna medida especial de vuestras compañías que sea, iba a decir ejemplarizante, no es ejemplarizante, pero que haya sido especialmente inspiradora y que queráis compartir, porque, oye, puede llegar a otras organizaciones y decir, pues mira, qué bien. Bueno, nosotros la verdad es que a mí a veces me gusta, vivimos como una especie de micromundo, porque es verdad que a nivel de los avances que ha habido a nivel de género, pues son espectaculares, ¿no? Yo creo que medimos absolutamente todo, y además lo medimos de forma trimestral. Hay yo aparte soy la directora de negocios, soy directora de diversidad, y tenemos un equipo que llamamos aliados, que trabajamos, más todo el equipo de recursos humanos, ¿no? Entonces ahí, ¿qué hacemos? Medir absolutamente todo, no solamente pues cuántas mujeres hay en cada uno de los sitios, sino como las promociones, las incorporaciones por áreas, es decir, no es lo mismo incorporar en áreas de IT que en áreas de recursos humanos, es decir, lo vamos mirando todo también por género, y lo vamos siguiendo. ¿Por qué? Pues mira, nosotros, por ejemplo, cuando llegó Vicente, que es el CEO de Zurich, lo primero que empezó, la primera medida fue comité paritario. Nosotros tenemos un comité paritario de hace 7 o 8 años, ¿no? Y nos dimos cuenta que a medida que salían algunas personas, se cambiaban por otras que eran hombres. Entonces, en poco más de año y pico, pasamos de ser un comité paritario a ser un comité con solamente 1/3 ya de mujeres. Es decir, quiero decir que las acciones tienen que estar constantemente medidas, constantemente seguidas y tal. Nosotros ahora acabamos de hacer lo que llamamos la Talent Review, que es quiénes son tus sucesores, ¿no? Cuando tú mañana no estás, o lo que sea, ¿quién te va a suceder? Entonces, aquí siempre tiene que haber alguna mujer, es obligatorio. Y además hay que trabajar con ellas. Esto no es como el año que viene, que se va a imponer, ¿no? Que haya ese 40% de mujeres en algunas compañías. Yo creo que nos hace flaco favor a las mujeres que no invirtamos en nosotras mismas para estar en estos puestos, porque estos puestos son bastante... a mí me gusta a veces decir lo de si quieres mis zapatos, llévate mi dolor de pies, porque a veces es muy bonito estar en algunas posiciones, pero son muy duras también, ¿no? Entonces yo creo que nos hacemos flaco favor el que no podamos estar absolutamente preparados. Entonces yo creo que hay que trabajar. Entonces, en ese sentido, a mí, medidas, pues no sé, hay muchas, desde temas, hay Mujeres Valientes, que hay un programa, ¿no? Desarrollamos
a las mujeres en conjunto. Quizá la que a mí más me gusta, porque yo es la que más utilizo, es todo lo que tiene que ver con la mentorización, la sponsorización. Para mí esto es fundamental. ¿Por qué? Pues porque hablas de tu experiencia. Yo siempre digo, yo soy de un pueblo de Ávila perdido, o sea, 2.000 habitantes, o sea, no tiene nada y tal. Mis padres... ¿Y el pueblo, Sonia? A Barco de Ávila. Claro. Sí, porque siempre me matan cuando lo digo. Barco de Ávila, 2.000 habitantes. Mis padres no tienen estudios superiores, que es importante, el tema este, que lo vas viendo al final, porque yo, por ejemplo, a mis hijos los asesoro mucho sobre temas, no sé qué, esto sí, esto no, no sé cuánto. Me dice que soy una madre muy pesada, ¿no? Pero bueno, iban sacando esos estudios y tal. Entonces, ¿cómo tú vas de un pueblo perdido de Ávila y vas a un comité de dirección de una multinacional en Barcelona, ¿no? A casi 1.000 kilómetros? Pues por ese camino de 30 años de experiencia te han pasado millones de cosas. Muchas buenas, pero muchísimas muy mejorables, ¿no? De cosas. Entonces, para mí construir con tu experiencia, de forma sincera, con personas que las puedas ayudar, es fundamental. Yo este año he tenido como 14 procesos, entre Fundación Princesa Girona o la red o en interno. Cada vez que acaba un proceso empiezo otro. Y simplemente te digo, no hablo de las cosas buenas que me pasan, es que a mí me han pasado muchas cosas que no las he hecho bien. Luego estoy aquí, sí, pero bueno, yo creo que... Claro, para los hombres, decía que el proceso de acompañamiento dentro de la compañía de un mentor es muy natural, llevan haciéndolo desde siempre. Y nosotros nos abrimos a ello, porque habéis mencionado, Sonia lo ha explicado muy bien, pero las tres habéis mencionado la necesidad de que haya una mentorización para asegurar el talento femenino, para asegurar el progreso, el acompañamiento, el refuerzo, la autoconfianza que se necesita, ¿no?, para iniciar una tarea que no es fácil, no es sencilla. Es decir, apostar por acceder a los puestos de altísima dirección, incluso por optar a ser un miembro de un consejo de administración, es un camino abnegado, sacrificado y dificultoso, que necesita además una preparación continua. Ese lifelong learning, por supuesto, siempre. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Nos abrimos? ¿Es sencillo? ¿Nos cuesta? Yo solamente antes de dar paso, es decir, que las mujeres de ahora mismo están súper preparadas técnicamente. De hecho, pues mira, cuando tienen que opositar, ¿dónde están? Entonces, todo este tema de la mentorización tiene que ver con el refuerzo a nivel personal, cómo tú ayudas en esa parte, ¿no?, de creer y de apostar. Nosotros cuando hay mujeres que optan a puestos, tienen que cumplir al menos el 90% de los requisitos, según ellas. Si no, no optan. Un hombre con un 30 o un 40%, o sea, bueno, o sea, es mi puesto, ¿eh? Lo digo porque este tema, cuando yo hablo de formación solo de mujeres, yo soy muy de sí. Mentorizaciones, yo casi todas mis mentorizaciones son solo de mujeres. Me cuestan algunos disgustos, incluso en casa, porque en mi casa son todos hombres, incluso el perro, pero esa es mi opinión. Bueno, una última opinión en esto, y sí que me gustaría, ya vamos terminando, ¿verdad? Sí. Ahora os quería pedir otra cosa para que terminemos. O sea, que no puedo coincidir más con Sonia, que además la tengo de mentora en la red de WIC. Qué bueno. Tengo esa suerte. Y es verdad que, por lo que yo he visto en esta red, que es femenina, buena parte de todo lo que hacemos se enfoca a que personalmente demos el paso y cojamos esa visibilidad y cosas muy obvias, que nos dicen altas directivas del sector, que son de mucha ayuda, no, es que el bloqueo está en ti, eres tú la que tienes que coger y dar ese paso. Yo personalmente tengo una coach, ¿no? Y mis compañeras también, que tenemos que hacer una serie de sesiones antes de que acabe el año, y el otro día me sorprendía diciéndole, no, mira, pues es que tengo todas estas ideas, esto, tal, pero no arranco, no las llevo al comité de dirección, no me pasa esto, me pasa lo otro. Y me dice, bueno, que me lo estás diciendo tú, ponte como tarea esto. Y digo, qué cosas tan tontas y tan obvias, pero que es verdad que esa mentorización o ese coaching te ayuda un montón. Salomé. Totalmente de acuerdo con ellas, ¿no? Yo he sido mentorizada, ¿no? Sonia, corrígeme si lo digo mal, he sido mentorizada
Y en mi caso fue hace ya bastante tiempo y fue tuve dos mentores masculinos y uno de ellos fue bastante bueno, la verdad, las cosas como son, y otro no. Yo creo que a la mujer se nos exige bastante más que el hombre y el margen de error que tenemos para que se nos tache como que estamos haciendo algo mal está mucho más cerca, en nuestro caso, que en el del hombre, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, el mentoring que dice Sonia debería de ser de mujeres, para que, como dice ella, escuchemos de primera mano las experiencias de una persona que lo ha pasado mal, que lo ha hecho mal y que no pasa absolutamente nada. Y sobre todo, para, como decía Karin, ayudarnos a dar ese salto, ¿no? Que, oye, os puedo asegurar a todos los que estáis aquí que estar aquí sentados no es nada agradable, ¿eh? Y prepararlo, ¿verdad, Karin? Ayer. Pero bueno, sirve. Está claro. Sí, pásale el micrófono a Karin. Estoy hablando mucho del curso, se nota que estoy este año como el gran hermano, ¿no?, del curso de liderazgo femenino, pero que una compañera que del sector que le han dado ahora recién nombrada, bueno, pues con un puesto de bastante relevancia, una compañía muy grande, el otro día escribía todas pues felicitándola y dice, parece mentira, dice, pero al final el coaching me ha dado motivación, dice, y creo que ha sido lo que me ha animado a dar el salto. Pues ese coaching y esa mentorización que ha tenido, que al final, o sea, porque capacidad tenía de sobra. Está claro que hay una labor, ¿no?, de andamiaje, de reforzar el propio andamio emocional al que, por otra parte, las mujeres pensamos que no hay que darle tanta importancia porque, bueno, ya traemos nuestra propia estructura y con ello vamos manejándonos en la vida. Sin embargo, se necesita ese refuerzo y la tarea de conectar empáticamente con otra mujer funciona. Las oportunidades están ahí, los retos los habéis dibujado muy bien, la incorporación del talento femenino, que no haya una impostura respecto de las posturas que tienen que tomarse, que las decisiones se cumplan, que haya una normativa lo suficientemente sólida para que nos permita, que permita además e impulse esa incorporación del talento femenino y que no estén los límites en nosotras. Así que a las tres os voy a pedir una frase a las más jóvenes, a las que están incorporándose al sector con ambiciones o a quienes contemplan el sector de una manera así como sí, ¿no?, para que apuesten por él. ¿Qué les diríais en una frase final? Karin. Pues que es un sector de futuro y que está abrazando la tecnología de una manera muy, muy fuerte. Entonces el sector aseguradores está muy vivo y esto es solo la punta de iceberg, lo que conocemos ahora. Y está esperando a las mujeres. Y os estamos esperando, efectivamente. Salomé. Sí, os estamos esperando además con los brazos abiertos porque hay mucho por hacer y de verdad creo que del sector asegurador se conoce solamente una puntita del iceberg y lo que queda por debajo es lo más grande, ¿no? Y hay sitio para todos y hay para todo tipo de talento, femenino, masculino, tecnológico, no tecnológico y de todo, ¿no? Gracias. Bueno, hemos dicho que el 60% son mujeres, con lo cual se atrae ya a mujeres. Lo que tenemos que empujar es que estén en los órganos de decisión y que se atrevan, como decía Cristina, con todas las iniciativas, yo decía a las mujeres que se atrevan a dar el paso para dirigir las empresas aseguradoras. Estar en los máximos órganos de decisión, para mí, vamos, es lo que yo esperaría de las mujeres que se unen al sector. Y tiritas para el dolor de pies. Y tiritas para el dolor de pies. Yo, 30 años, 13 jefes, ninguna mujer. O sea, que espero algún día... Que así sea. No, que tengan yo una jefa que sea mujer. O que lo seas tú. No, aquí no vale refuerzo de confianza, o que lo seas tú. Sonia Calzada, Salomé Mesa, Karin García, muchas gracias, mucha suerte.